Pues yo creo que la sábana santa me encontró a mí más que yo encontré a la sábana santa, porque la primera referencia que tuve, yo tendría con unos 16 años, una cosa así, en un programa de televisión española que se llamaba Más Allá o así, quiero recordar, pues el doctor Jiménez del Oso, pues ya digo, estoy hablando del año 78 por ahí, puso una serie de imágenes que eran entonces las únicas que había, eran las filminas de Don Bosco prácticamente, y habló un programa sobre la sábana santa de Turín. Yo recuerdo que me agarré a la silla y dije, ¿cómo es posible que esto exista y que si existe la Iglesia no hable de esto? Es decir, es supuestamente la imagen de Jesús de Nazaret, y ¿cómo es posible que esto no se le dé ninguna importancia? Entonces, la verdad es que eso fue una piedra que fue originando una verdadera montaña, ¿no?, a lo largo de los años. Y cuando tuve la oportunidad de profundizar, empecé a leerme libros sobre el tema, y efectivamente le he dedicado toda mi vida, porque prácticamente eso es así, hasta el punto de que yo lo que pensaba que era un hobby terminó siendo una tesis doctoral en Historia del Arte, donde tengo que decir que me dieron sobresaliente cum laude, a pesar de no ser político, y la verdad es que, en fin, y el reconocimiento oficial, dijéramos, de que la investigación tiene su base. Y es una de las cosas que realmente a mí me ha impactado mucho, porque cuando se habla de otros temas se tiene un cierto rigor, y cuando se habla de, por ejemplo, de la sábana santa, cualquiera puede opinar, pues eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Tiene que ser, que tiene que tener el mismo rigor que cualquier otro estudio. O sea que, bueno, pues dijéramos que casi por el lado oscuro, ¿verdad?, empecé a interesarme por un tema, pero bueno, del mal también sale bien, ¿no? Es decir, aparte de que aquel programa del doctor Jiménez del Oso estaba bien, era objetivo, y bueno, con el paso del tiempo, pues ha sido un cúmulo de conocimientos que me han llevado a profundizar muchísimo más, lógicamente. A ver, pues, ¿en qué momento empiezo yo? Bueno, pues empiezo cuando, curiosamente, en un viaje a Italia, con un grupo de gente que íbamos a participar en el UNIV del año 85 o así, resulta que uno de los que iba en el coche pues me dice, oye, en Valencia está precisamente una de las señoras que ha escrito varios libros sobre la sábana santa, y además que es doña Manuela Corsini de Ordech. Y entonces yo, claro, cuando me entero de que está en la misma ciudad donde yo vivo, pues me pongo en contacto con ella, intento ir a una conferencia, y entonces dice, necesitamos gente, y sobre todo gente joven, que se encargue de difundir este tema, ¿no?, porque la sábana santa necesita buenos divulgadores. Y entonces pues yo me planteé pues unirme desde el primer momento a eso. Claro, yo llegué ya con los deberes hechos, porque ya me había leído mucha materia, y ella pues me hizo vicepresidente en muy poco tiempo, y entonces a los pocos meses ya era vicepresidente del Centro Español de Sindonología, que es una asociación que tenemos la sede en Valencia, pero que es de ámbito nacional, y que tiene como objetivo recoger todos los datos y difundirlos correctamente, que es exactamente para lo que estamos. Y eso es lo que es necesario, hablar bien de la sábana santa con profundidad y sin hablar de oídas, como hace mucha gente, desgraciadamente. ¿Qué es la sábana santa? Pues de momento lo primero que hay que decir es que es una tela. Es una tela, pero, o sea que materialmente pues es una tela, y lo que ocurre es una tela que tiene un montón de datos allí, que de momento pues hay una serie de marcas que son consecuencia de la evolución histórica. Por ejemplo, hay unas marcas que se ven muy visiblemente, que son fruto de un incendio que sufrió la sábana en 1532. Durante mucho tiempo tuvo unos parches tapando esos agujeros, pero luego pues se han quitado, ahora se han eliminado todos los añadidos, y hay marcas de agua que no se sabe exactamente en qué momento se produjeron, pero también tienen pues una cierta explicación, porque se puede ver cómo estaba doblada la tela cuando se quemó, que era una forma distinta de cómo cuando se mojó, y en fin, cosas así. Se pueden sacar muchas investigaciones sobre eso, se puede sacar mucha información. Pero lo importante, lo que hace que la sábana santa sea un objeto único, es que tiene una huella, la huella completa de un hombre por delante y por detrás, que se pueden reconocer todas las heridas de la pasión de Cristo. Y eso es muy importante, porque nunca jamás en toda la historia del arte se ha representado bien la pasión de Cristo. Y bueno, pues así nos encontramos con que hay una serie de irregularidades que tampoco hacían habitualmente los romanos, que solo se dan en el caso de Jesús, y que no se han reflejado nunca en la historia del arte. O sea, ¿por qué alguien iba a hacer
una supuesta falsificación basándose en algo que nadie entendería, es decir, poniendo cosas extrañas como una corona en forma de casco, es decir, porque en toda la cabeza, en todo el cuero cabelludo se ven marcas de heridas, por tanto no era un aro, sino que cubría toda la cabeza, o por ejemplo, pues por qué los clavos no están en las palmas de las manos, como se ha representado siempre, sino más arriba, en la zona del pulso, o que eso se ha demostrado que es la forma correcta de clavar a una persona sin que se rompa la mano, por el peso de los 90 kilos de tracción de cada brazo. Luego, pues por ejemplo, hay cosas irregulares. Por ejemplo, hay un hombre que está flagelado, no simplemente golpeado camino de la cruz, que eso sí que lo hacían los romanos, pero que en el caso de Jesús se le hace una flagelación completa. Una flagelación completa como si fuera una pena distinta. Y eso es una cosa muy extraña. Se explica por lo que dicen los evangelios. Pilato intenta librar a Jesús diciendo lo flagelaré y lo soltaré, y él lo que piensa es que con eso los judíos van a decir que lo suelten. Pero al revés, le insisten, y entonces él cede y comete una irregularidad, que es cometer, yo soy profesor de la Facultad de Derecho, y cuando hablamos de uno de los principios romanos es el non bis in idem, no se puede castigar dos veces por lo mismo, y eso lo hizo Pilato. Entonces, porque él le hizo una flagelación como pena y luego, pensando que lo iba a soltar, entonces al final cedió y lo crucificó, o sea, aplicó dos penas al mismo delito. Eso, por ejemplo, no sabemos de ningún otro caso en toda la historia que se haya producido nada parecido. Entonces, hay una serie de cosas que se van sumando. Es decir, tampoco se enterraba a un ajusticiado en la cruz de una forma como está en la Sábana Santa, aparte de que la tela es una tela muy especial, porque es con la misma con la que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén en la tarde del Yom Kippur, que era una sarga de 4 de lino puro, y que se sabe que la que utilizaba el sumo sacerdote venía de la India. Entonces, los estudios genéticos de la Sábana Santa parece que indican que podría ser un tipo de tejido exactamente el mismo. Eso también se explicaría en el caso de Jesús, ¿no? Es decir, por qué se entierra a un crucificado, que era una persona que normalmente se tiraba a una fosa común, se le entierra con la tela más cara que se puede conseguir en Jerusalén. Pues si es Jesús, se explica porque José de Arimatea y Nicodemo, que eran dos personajes importantes de la sociedad de Jerusalén, pues le hacen un entierro digno de un rey a Jesús. Pero si no es Jesús, no tiene ningún sentido, no puede ser otro. Es decir, no encaja culturalmente con lo que se entiende, ¿no? Y así, pues, muchas cosas, ¿no? Es decir, pues es crucificado con clavos, que normalmente se les ataba, no hacía falta crucificarlos con clavos. En fin, hay una serie de detalles que se van sumando y tienen que darse todos los mismos detalles en otra persona. Entonces, claro, cuando la gente te dice, bueno, no es una falsificación en el sentido de que no es una pintura y que evidentemente pues no hay nada de esto, pues podría ser otro crucificado. Digo, no, pero es que es otro crucificado que tiene que haber muerto exactamente igual en las mismas condiciones de Jesús, y eso excluye muchas posibilidades. Pero luego lo más impactante es que la imagen de la Sábana Santa no tiene explicación. Y claro, uno dice, bueno, eso lo dirá usted. No, pues sí, eso lo digo, y además con conocimiento de causa, porque de hecho hay un productor británico que ha hecho un reto y ha dicho que le da 1 millón de euros a la persona que sea capaz de presentar una sábana igual. No que se parezca, no que sea una foto, no que sea una impresión sobre tela, como tenemos tantas, pero, o sea, sin nada de artificio, porque en la sábana no hay artificio, o sea, lo que forma la imagen son simplemente algunas de las fibras más superficiales de los hilos que se han oxidado, es decir, es una oxidación, una deshidratación de la celulosa del lino, y eso no sabemos cómo se ha hecho, pero desde luego no hay medio artificial de ninguna clase, y de forma natural tampoco se produce. O sea que, claro, cuando la gente dice, no, pero es que la Sábana Santa podría ser una pintura, y sí podría serlo, pero no lo es. Pero es que podría ser, entonces todas las distintas teorías que se han ido aplicando se caen porque no se dan en la Sábana Santa. Entonces, pues lo que remata, dijéramos, el cuadro es que no solamente es una tela que tiene una serie de vicisitudes históricas, resumiendo lo que he dicho, sino que además tiene una imagen, y esa imagen no tiene explicación. Y la prueba es que nadie ha sido capaz de reproducir una tela con una imagen igual y entregarla, pues ya digo, se llegaría a 1 millón de euros. Pues eso es un reto muy interesante, es decir, como dijo Juan Pablo II, es un reto a la inteligencia.
lo que hizo que la sábana santa se entendiera más allá que una reliquia es que, bueno, una reliquia, pues evidentemente las reliquias históricas no se han estudiado mucho, ahora se están estudiando, pero cuando se demuestra que hay algo más que simplemente una imagen pintada, un santo rostro, una santa faz de algún sitio, sino que lo que tenemos es una huella impactante, es cuando se hace la primera fotografía. Quien hace la primera fotografía es un tal Secondo Pia, y Secondo Pia pide permiso al rey de Italia, que entonces era el propietario, se consigue hacer una fotografía en 1898. Entonces la idea es que, bueno, hay que tener claro que las fotografías entonces se hacían con unas placas fotográficas, se obtenía primero el negativo, que era la inversión del claroscuro, y luego se obtenía el negativo del negativo, que se imprimía en papel. Entonces, claro, cuando se hizo la foto de la sábana santa, con una placa de vidrio de medio metro por medio metro prácticamente, pues la sorpresa fue que en la placa de cristal, o sea, en el negativo fotográfico, se veía perfectamente nítida la imagen del hombre que había sido colocado dentro de la tela. Y eso es algo sorprendente, porque ninguna fotografía en el negativo ves más que en el original, ¿no? Es decir, en la tela original se ve una huella muy suave, muy, pues prácticamente pues casi imperceptible, y más o menos entiendes algo, pero cuando se obtiene el negativo fotográfico parece que has hecho una foto al cadáver directamente. Eso es algo increíble. Entonces el fotógrafo cuenta que casi se le cae de las manos la placa de cristal y tal, porque se quedó impactado. Y claro, de hecho, yo veo muchas veces publicaciones que te ponen el negativo fotográfico de la sábana santa y dicen la sábana santa. Y no, eso no es la sábana santa, eso es el negativo. Eso, el que supuestamente hizo la imagen no podía ver cómo estaba haciendo, porque no existía el concepto de negativo y mucho menos la fotografía. Entonces, ni en el siglo XII ni en el siglo I, evidentemente. Entonces, claro, a partir de ahí la sábana santa deja de ser simplemente una reliquia más, sino que es algo que se tiene que investigar, porque hay una huella que en el negativo fotográfico se ve perfectamente nítido el cadáver, ¿no? Bueno, es algo y que coincide en todo lo que sabemos sobre Jesús de Nazaret y que se separa de la iconografía clásica. Pues eso es un reto que, como digo, se tiene que cumplir. También hay gente que nos dice, ¿y por qué se dedican ustedes a estudiar esta cosa que de obra? ¿Por qué no? O sea, hay gente que se dedica a Tutankamón toda su vida o a Napoleón. Y claro, tampoco la sábana santa es la única reliquia que existe sobre la pasión de Cristo, porque también tenemos otras. Pero la verdad es que el hecho de que cuanto más la estudias, más profundizas, más enigmática se vuelve, pues es algo que verdaderamente vale la pena, como para dedicarle toda su vida a uno. Yo he hecho la tesis sobre la historia de la sábana santa y su implicación en la historia del arte, claro. Entonces, yo creo, esa es mi humilde opinión, pero avalada por mucha gente que está de acuerdo, es que la sábana santa nunca se descubrió, siempre estuvo. Lo que pasa es que no se mostró como podría haberse mostrado, como pensaríamos hoy día, ¿no? Es decir, la sábana santa se supone, vamos a hacer una reconstrucción ideal, Jesús muere, se le entierra, o sea, se le da la lanzada en el costado, se entierra, se le mete en el sepulcro, y cuando a la mañana del domingo de la resurrección llegan las mujeres y luego pues también los apóstoles, ven que allí está los lienzos. Problema que tenían los judíos, y es que para ellos una cosa que ha tocado un cadáver es impura, y eso es culturalmente inaceptable de ninguna manera, y entonces no podían mostrar la sábana santa. Y además, también hay gente que dice, bueno, pero tenía una imagen, claro, tenían la imagen de Jesucristo allí, sería estupendo que la mostraran. Bueno, es que eso es peor todavía, porque para los judíos mostrar una imagen era casi pecado mortal, ¿no? Porque venerar una imagen, eso era inaceptable. Como consecuencia de eso, pues hay un tiempo en el que no se sabe, no hay ninguna referencia de la sábana santa, no se sabe nada. Hasta el siglo IV la Iglesia Católica, como siguiendo la idea judía, no hace ningún tipo de representación de imágenes de la divinidad en absoluto, ni de Jesucristo, pero hay un momento en el que de repente explota una imagen, dijéramos, es decir, aparece una imagen que se representa en todo Oriente, y es una imagen que es del rostro supuestamente de Jesús, y aparece vinculada a una leyenda. Las leyendas tienen como misión explicar lo que la historia no puede explicar.
Y eso ha sido siempre así, o sea, es decir, cuando uno ve una cosa extraña en una pintura, pues se origina una posible explicación, ¿no? Pasa en una catedral, así surgen las leyendas. Entonces, de repente aparece una imagen de Jesús, y se le llama la imagen de Edesa, porque se encontraba en la ciudad de Edesa, hoy día Sanliurfa, está en Turquía. Y esa imagen es la que sirve a los emperadores y en general para hacer un prototipo de la imagen de Cristo que se representa, y es el que nosotros tenemos, porque Jesús tiene pelo largo, barba, bigote, o sea, eso viene de la imagen de Edesa, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué se hace famosa la imagen de Edesa? Pues porque hay un rey persa que intenta tomar la ciudad de Edesa, entonces los cristianos reaccionan sacando la imagen de Edesa y se produce pues un incendio en el campamento de los persas y tal. El rey persa Cosroes es muy supersticioso, levanta el cerco y dice que no va a tomar la ciudad. Entonces eso fue una enorme conmoción, porque los persas estaban arrasando todo Oriente. Entonces esa imagen empieza a reproducirse como un talismán que libra o protege a los cristianos. Y esta imagen se reproduce tanto que origina que cuando llega un emperador a Constantinopla, que era León III el Isáurico, que Isáurico quiere decir que venía de Irak, pues que está en contacto con el Islam ya, porque estamos hablando del siglo VI, adelante, y pues cuando él ve esto dice, esto no puede ser, aquí hemos saltado las normas que dice la Biblia, ¿no? Y entonces se producen las luchas iconoclastas. La Iglesia Católica soluciona ese problema cuando se encuentra con un concilio donde pues hay una serie de padres de la Iglesia que dicen que San Juan Crisóstomo, estaba pensando el nombre, pues San Juan Crisóstomo, por ejemplo, dice: Dios no tiene inconveniente en que se le represente su imagen humana porque nos ha dejado su propia imagen humana Él. Entonces, ahí tenemos ya la idea de que efectivamente después de las luchas iconoclastas se soluciona el tema diciendo sí se puede representar a Dios como hombre, porque Él mismo no tiene inconveniente de eso. Esta imagen con el tiempo se lleva a Constantinopla, porque claro, no podía estar en un pueblecito perdido, que además luego había caído dentro del dominio musulmán, aunque tampoco tomaron la ciudad de Edesa, sino que llegaron a un acuerdo con los cristianos. Y entonces cambia todo, porque se lleva a Constantinopla y se saca del relicario, porque la imagen estaba dentro de un relicario que dejaba ver solamente el rostro con un círculo alrededor. Entonces, cuando se saca del relicario, tenemos que el obispo que celebra pues dice una homilía en Santa Sofía de Constantinopla, dice que ha visto la herida del costado. Eso es sorprendente, porque la tela que se suponía que tenía un origen que es muy parecido al que en Occidente nos imaginamos que es la historia de la Verónica, porque la historia del rey Abgar, que tenía la imagen de Edesa, era que Jesús se había secado el rostro y tal, o sea, es muy parecida a la historia, ¿no? Entonces, claro, teóricamente solo era el rostro, pero claro, en el momento en que llega a Constantinopla, la sacan del relicario persa y se dan cuenta de que tiene la herida del costado, eso quiere decir que lo que estaban viendo era la sábana santa, censurada para que solamente se viera el rostro y fuera algo aceptable culturalmente. Pero si tenía la herida del costado, tenía que ser la síndone, porque después de la lanzada del costado, lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Y evidentemente, pues no puede ser de otra parte, ¿no? Entonces, lo que yo he llegado a recoger como datos es que algunos de los iconos más antiguos que se realizan basándose en la imagen de Edesa tienen incluso arrugas que están en la tela de Turín. Por tanto, eso es o las marcas que se dan en el entrecejo, bueno, una serie de detalles que son ya muy largos de explicar, pero son detalles que nos hacen pensar que lo que se veneraba como la imagen de Edesa era la sábana de Turín, que a partir de que llega a Constantinopla empieza a mostrarse, empieza a representarse a Cristo desnudo en la cruz o con un taparrabos, pero en base a cómo se veía en la sábana santa. Y a partir de ese momento, pues según se va mostrando la sábana, primero el rostro, aparece el icono del rostro, después le colocan el cuerpo del emperador y entonces aparece el Pantocrátor, después aparece la imagen de Cristo crucificado, en fin, o sea, a lo largo de la historia, según se va mostrando la sábana santa cada vez más, se va modificando la historia del arte, porque se van añadiendo tipos distintos. Entonces, claro, ¿en qué momento se encontró? Pues es que no se encontró, estuvo siempre. Lo que pasa es que se identificó o no con la sábana santa solo al final, claro, lógicamente, y ya con esto acabo, cuando los cruzados llegan a Constantinopla en la Cuarta Cruzada y saquean la ciudad,
que por cierto nadie lo dice, pero se ganaron una bonita excomunión del Papa, porque claro, no se podía saquear una ciudad cristiana, evidentemente. Y entonces lo que hacen es que roban la tela que estaba allí, que se consideraba ya, en el año 1204, que es cuando es la Cuarta Cruzada, se consideraba ya la imagen de la sábana, o sea, de la tela que envolvió el cuerpo de Cristo, ya habían tenido claro lo que era, ¿no? Entonces la roban, la llevan a Francia. Y a partir de ahí, claro, se cuenta la historia, dijéramos, en Europa de la Sábana Santa. Y ya se habla de la Sábana Santa. En Oriente, por ejemplo, pues ellos no tienen esa idea. O sea, ellos siguen hablando de la imagen de Edesa, que es una reliquia que se perdió, ¿no? Es que se descubrió que era la síndone y esa se la llevan a Occidente. Y entonces, pues, bueno, luego ya pues hay copias de la Sábana Santa, en fin, un montón de cosas que podríamos añadir, pero vamos, la historia básicamente es que la sábana siempre ha estado y siempre ha acompañado a los cristianos, y esa imagen nos ha llegado a nosotros siempre. Bien, la historia de las investigaciones sobre la Sábana Santa es una historia compleja, porque, como he dicho antes, aparece el negativo fotográfico, y entonces alguien empieza a pensar que no es una reliquia más, que hay que estudiarla, ¿no? Esto coincide prácticamente con la llegada del siglo XX, porque es 1898. Lo primero que aparece es una polémica enorme, es decir, que curiosamente los primeros que reaccionan en contra de la Sábana Santa son canónigos franceses, ¿no? Ulysse Chevalier, por ejemplo, es uno de los que ataca, dice que es una falsificación clarísimamente, y luego científicos agnósticos como Yves Delage y cosas así, que además era un científico importante, pues defienden la autenticidad, porque dicen, es que esto no se puede falsificar, ¿no? Entonces, lo primero, por tanto, merece una polémica enorme. O sea, la sábana siempre ha sido polémica desde el minuto uno. Se hacen nuevas fotografías, en el año 1931 se ve que el efecto de que el negativo fotográfico es el que nos devuelve la imagen del hombre crucificado, que es muy probablemente Jesús. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza a haber congresos internacionales sobre la Sábana Santa. Se crea el Centro Internacional de Sindonología y pues durante un tiempo pues hay una serie de científicos que estudian de forma individual. Los estudios colectivos, que eso es muy importante, hacer un estudio multidisciplinar. Los estudios multidisciplinares que se han hecho básicamente son dos. Uno en el año 1969 a 71, aunque, o sea, se hicieron en el 69 y se publicaron en el 71 más o menos, que se hicieron bajo el auspicio del arzobispado de Turín, y pues no dieron muchos resultados, ¿no? Porque no se podía, tampoco estaba tan adelantada la técnica forense como hoy día, ¿no? No se podía saber si era sangre o no era sangre. Todavía nos encontramos gente que dice, no está demostrado que sea sangre. Oiga, en el año 69 no, pero luego la segunda ola de investigaciones, estas multidisciplinares, y con científicos de mucha importancia, y que ahora citaré, que es el equipo Sturp, pues ese estudio del año 78, que se publicaron los resultados en el año 81, avanza muchísimo, porque ahí es un equipo de 33 personas, de las cuales 9 de ellos pertenecían al laboratorio de los Álamos en Estados Unidos. Entonces, el laboratorio de los Álamos, donde se descubrió la bomba atómica, y físicos de los Álamos no son cualquier cosa, no son un profesor de física de un colegio, sino gente muy avezada en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ese equipo Sturp, que tiene ese centro, que es la gente de los Álamos, a título personal, pero se toman en serio investigar la Sábana Santa. ¿Por qué? Pues porque ellos han descubierto que la imagen no solamente es un negativo, lo que nosotros veníamos con nuestros ojos, necesitamos ver el negativo fotográfico para ver el positivo óptico, dijéramos. No solamente es eso, sino que la imagen tiene información tridimensional. Y eso es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, se había dicho varias veces que la imagen del hombre de la sábana parecía que era como la de alguien que salía de la oscuridad hacia la luz, eso viendo el negativo fotográfico, claro, que salía de la oscuridad hacia la luz y que parecía que era una imagen con relieve. Entonces, como el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que es un instituto dependiente de la NASA, estaba haciendo las primeras fotografías digitales y estaba utilizando ordenadores por primera vez y tal, pues empiezan a crear pues algunos programitas que permiten poner imágenes en relieve. Entonces, a partir de una tecnología que era para los planetas, para Marte y tal, que era lo que se estaba haciendo, pues lo aplican a la Sábana Santa y ven que la imagen tiene información tridimensional, o sea, la intensidad de la huella en cada punto depende de la distancia del cuerpo a la tela que lo cubre, o sea, hay una relación matemática. Es decir, eso no se puede hacer de forma natural, pero de forma artificial tampoco, porque nadie es capaz de utilizar medidas de este tipo, ¿no? Entonces,
A partir de ahí, es decir, cuando después de la Natividad se descubre la tridimensionalidad de la imagen, entonces hay una serie de científicos que son los que se ponen a participar en un congreso en Estados Unidos y luego pues se lanzan a investigar la imagen, que les parece un reto impresionante. Eso es el equipo Sturm, el año 1978-81, y ellos publican una serie de en revistas científicas. Eso es muy importante también, porque esto no es una cuestión de opiniones. Ellos publican 27 publicaciones en revistas científicas sobre la física y la química de la sábana santa. Revistas científicas que tienen sus referees y tienen, o sea, es investigación científica pura y dura, no es una cuestión de aquí hay unos señores que opinan tal cosa, que muchas veces se interpreta como que unos opinan esto pero otros opinan esto otro. No, no, unos han demostrado esto y han publicado en revistas científicas y los otros opinan de oídas, muchas veces, ¿no? Entonces, cuando el equipo Sturm presenta sus conclusiones, pues claro, es una revolución. Esto, en los años 80, la sábana santa fue la reliquia más conocida del mundo, sin duda, vamos, o sea, lo que pasa es que luego aparece una contradicción, que es la prueba del carbono 14, y entonces se le hace la prueba del carbono 14 y parece que coloca la antigüedad de la tela en el siglo XII-XIII. Hoy día han pasado muchos años, porque esto fue el año 88, pero hoy día pues, la prueba del carbono 14 está más que superada en los ámbitos científicos. A nivel popular y periodístico la gente sigue diciendo, bueno, pero la sábana santa es medieval. O sea, la sábana santa no puede ser medieval de ninguna manera, pero es que además tiene explicación de por qué falló el carbono 14. Lo que sabemos de la sábana santa es algo que desconcierta, porque los científicos no pueden reproducir la imagen. Y lo científico, desde que se aplica el método empírico desde el siglo XVI, pues no es la filosofía. O sea, nosotros podemos filosofar sobre la sábana santa. Hay gente que cree que es un debate filosófico. No, no, no. O sea, la sábana santa no es un concepto, es un objeto. Entonces, un objeto se puede medir, bueno, pesar y tal, ¿no? O sea, es decir, se pueden aplicar métodos empíricos. Entonces, si yo quiero decir que la sábana santa está hecha de una determinada manera, tengo la obligación de repetirla, porque si no, estoy dando una teoría sin base. Si la sábana santa fuera una imagen explicable de un cuerpo muerto y que tal, pues podría ser importante decir, bueno, esta es la sábana de Jesús y tal, pero es que además es que tiene ese plus, porque es que no sabemos cómo el cuerpo dejó la huella sobre la tela. Además, por ejemplo, lo que demostraron los del equipo Sturm es que primero llega la sangre a la sábana y después llega la impresión del cuerpo. Pero es una imagen que es, como ya he dicho, como la degradación de la celulosa del lino en algunas zonas de la tela. Pero eso puede producirse, se habló de un tipo de radiación, el cuerpo habría hecho como una especie de flash y dejaría su impronta en el tejido. Es verdad que los tejidos, o sea, el lino, pues con el paso del tiempo, por la luz se va haciendo más oscuro, y aquí lo que parecería es que los puntos estaban más cerca, por ejemplo, la punta de la nariz está más marcado porque estaba más cerca de la tela y dijéramos que ha realizado una impresión con más degradación de la celulosa, pero según te vas alejando, porque la tela no toca como si fuera una segunda piel del cuerpo, según va habiendo huecos, la intensidad de la huella va disminuyendo y eso sigue una proporción matemática. Entonces, claro, es que es alucinante pensar que eso puede ser obra de un señor de la Edad Media, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ahí tenemos, pues eso, el interés, ¿no? Es una imagen que puede ser de Jesús, pero que nos está indicando que a ese cuerpo le pasó algo anormal, porque salió de la tela sin romper los coágulos de sangre y de una forma pues que no somos capaces de explicar. Bien, ¿qué pasó con la prueba del carbono 14? Bueno, la prueba del carbono 14 tuvo, en su momento, fue muy famosa y muy, vamos, todo el mundo se enteró de que se había hecho una prueba del carbono 14 a la sábana santa y según esto tendría que ser una tela de la Edad Media. Lo primero que hay que saber es que es una prueba que es bastante fiable si tienes todos los parámetros controlados. O sea, por ejemplo, para irnos a la actualidad, si tú quieres hacer una datación con carbono 14, pues la empresa que más carbonos 14 hace ahora mismo es una empresa norteamericana que se llama Beta Analytics. Entonces, nosotros hemos hecho carbonos 14 con otra reliquia que es complementaria de la sábana santa, que es el Santo Sudario que está en la Catedral de Oviedo y que tiene todos los visos de ser el llamado sudario que cita San Juan. Sudarión en griego es pañuelo. Por eso no es correcto llamarle la sábana sudario, porque actualmente pues, se puede llamar sudario igual a mortaja, pero no es así. Bueno, nosotros haciendo pruebas de carbono 14 con el sudario de Oviedo hemos aprendido mucho sobre eso, ¿no?
cortas un trocito de tela, se quema, se cuentan cuántos átomos de carbono 12 y cuántos átomos de carbono 14 hay, y según la relación carbono 12 carbono 14 se le puede establecer una fecha a la muestra analizada. Cuando tú cortas una planta, por ejemplo, y que ésta ha dejado ya de respirar, no incorpora nuevo carbono 14, pues el carbono 14 que hay en la muestra, por ejemplo la sábana es una tela de lino, por tanto son restos de una planta, pues en el momento que tú la cortas y ya no interactúa con el medio ambiente porque no está respirando, pues la cantidad de carbono 14 que hay, que es radioactivo, se va emitiendo una radiación y va desapareciendo. O sea, un objeto muy antiguo, por ejemplo un trozo de madera, un molusco, unos huesos de un cuerpo que se ha encontrado en una tumba, en fin, tendrá con el paso del tiempo cada vez menos carbono 14, pero el carbono 14 va desapareciendo y la proporción carbono 12 carbono 14 se altera. Bueno, pues en eso consiste la prueba del carbono 14. Según cuánto carbono 14 yo encuentre, le atribuyo una fecha. Eso es bastante exacto, siempre y cuando no haya ningún tipo de contaminación. El problema es que tú cuando tienes una tela, por ejemplo los aceites, por ejemplo la grasa de los dedos, tiene carbono 14. Si tú coges la tela y le estás metiendo carbono de la grasa de tus dedos, pues le estás añadiendo carbono 14. Solo con un carbono 14, un 20% más de carbono 14, la fecha son 1400 años de diferencia, que es lo que da la síndrome de Turín, ¿no? Entonces, se cometieron varios errores. Se cortó, por ejemplo, un trocito de tela de una esquina que estaba negra de la cantidad de veces que se había cogido de las esquinas para mostrar la sábana. Es una zona súper contaminada. Eso fue un error de principiante, pero así fue. Claro, los que te hacen la prueba de carbono 14 dicen, no, nosotros limpiamos la muestra absolutamente, le ponemos una serie de ácidos y dejamos las fibras limpias y tal y cual. Pero no es verdad, porque nosotros en el sudario de Oviedo nos hemos podido comprobar que hay alguna alteración, alguna contaminación que no se elimina. Por ejemplo, las reliquias antiguamente se mostraban con lámparas de aceite. La combustión del aceite añade carbono amorfo al lienzo. Eso lo hemos comprobado experimentalmente en el sudario de Oviedo. Hay una serie de fibras que están recubiertas de carbono amorfo. Si tú limpias con el procedimiento de limpieza que se utiliza para una limpieza ordinaria, esas fibras que están recubiertas de carbono no solamente no se destruyen, sino que son casi las que quedan, van desapareciendo las fibras blancas. Entonces la proporción de carbono 14 aumenta considerablemente cuando tú le haces el tratamiento de limpieza habitual. Es decir, si no se tiene en cuenta eso, pues resulta que pues eso es fácil que te aparezca más carbono y por tanto más carbono 14 que un lienzo de la edad correspondiente. O sea que, claro, si tú coges una muestra que está en una tumba, que ha estado cerrada, que no la ha tocado nadie, que no ha tenido ningún tipo de incendio ni ningún tipo de cosa extraña como que ha añadido o ha podido añadir carbono 14, pues te da una fecha muy exacta. Pero en la realidad, si tú tratas una reliquia como si fuera un objeto encontrado en una tumba, pues es una cosa distinta, porque las reliquias han sido tocadas, manoseadas y tal. Entonces, igual que pasa en el sudario de Oviedo, que nos da siglo VIII, cuando sabemos que el sudario estaba en España desde el siglo VI o VII, pues claro, ¿ahí qué ocurre? Pues que nosotros hemos visto que las fibras negras nos están alterando el resultado. En la sábana santa hay fibras negras por todo, porque además ha sido venerada muchísimo, o sea, porque y se utilizaba quemando aceite delante de ella. Entonces, ¿eso puede ser la causa de la datación errónea? Claro, pero además la grasa de los dedos, el humo de las velas, cuando luego se utilizaban velas, la combustión parcial de la sábana dentro de una caja cerrada de plata que parece ser que pudo actuar como un catalizador, en fin, una serie de detalles que nos explican que no se puede sacar un dato y sin ningún tipo de explicación decir, bueno, pues esto es del siglo de la Edad Media y tal, como se hizo en el año 88, que fue un desastre, porque claro, o sea, se dio por válido una datación sin hacer una valoración del resultado. Entonces, a nivel científico eso sí que se ha hecho y hay mucha gente que dice, lo que sabemos seguro es que no es de la Edad Media, pero no sabemos de qué fecha es porque no podemos limpiar estos añadidos que están en la sábana, o por lo menos tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo, o sea, no se puede hacer una datación sin más, ¿no? No hay una datación de la sábana santa, pero sin embargo sí sabemos por los otros detalles, o sea, por el tipo de crucifixión, por fin, todo esto, entonces encaja que sea Jesucristo, pero si es otro no encaja nada. Y desde luego en la Edad Media un señor del siglo XII
no sería lógico, o sea, que fuera crucificado como Jesús, cuando en el siglo XII no tenían ni idea de cómo era la crucifixión. Te vas a las imágenes en todas las iglesias donde está Cristo crucificado, no es realista en absoluto. Por tanto, ahí hay una discordancia cultural que no es salvable. Pues se pueden deducir una serie de cosas, por ejemplo, la altura, aproximadamente 1,80 m. Pues, por ejemplo, el profesor Miñarro, que ha hecho un estudio geométrico brutal sobre la Sábana Santa, que es el primero que se ha hecho. Luego se ha conseguido esta imagen de un Cristo hiperrealista que impacta muchísimo también, pero cuando se hace un estudio geométrico del cuerpo, pues se ve que, o sea, por ejemplo, una cosa que él ha hecho, eliminar toda la huella del cuerpo y de quedarse con las manchas de sangre. Entonces colocas un voluntario de 1,80 m, le colocas la sábana encima y ves que las manchas de sangre se colocan donde tienen que estar, en los brazos, tal. O sea, queda perfectamente, o sea, se puede ver que corresponde a un sujeto de 1,80 m más o menos. Ya digo, son dos sistemas distintos de producirse la imagen, o sea, las manchas de sangre se pasan por contacto a la tela y luego la huella que se imprima no sabemos cómo. Pero, ¿qué podemos saber? Pues no solamente 1,80 m, es un hombre de complexión fuerte, acostumbrado a andar, porque tiene, en fin, según dicen, yo no soy especialista, no soy forense, pero vamos, lo que dicen es que nos habla de una persona que está acostumbrada a andar porque tiene unos pies anchos, en fin, una serie de cosas. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, un hombre muy resistente. Hay que tener en cuenta que las marcas que parece que tiene en la espalda podrían ser del transporte del palo horizontal de la cruz, que era lo único que se transportaba hasta el lugar de la ejecución, porque el palo vertical estaba colocado en el sitio. Entonces, un hombre que sufre una flagelación completa, que prácticamente lo dejaría extenuado, y luego es capaz de transportar la cruz, aunque no pudiera con todo el itinerario, porque ya sabemos que, según lo que nos dice el Evangelio, es que tuvieron que buscar un voluntario forzado, ¿verdad?, para que llevara la cruz. Pero en cualquiera de los casos, pues se ve, pues es un hombre fuerte, que es capaz de resistir semejante esfuerzo, ¿no? Y ahí hay, pues, algunos detalles, por ejemplo, pues eso, el pelo largo, la barba, bigote, todo eso corresponde con lo que es la morfología de la gente del tiempo de Jesús. Lo primero que habría que decir es que es el Evangelio la fuente más autorizada, y lo que nos dicen los Evangelios encaja exactamente con lo que se ve en la Sábana Santa. Eso es muy llamativo, porque se ha dicho muchas veces que los Evangelios, pues que no son documentos históricos, etcétera, pero la sábana es una comprobación absoluta de lo que pasa. Es decir, Jesús es flagelado de una forma completa, después transporta la cruz, lo clavan en la cruz. ¿Por qué lo clavan? Normalmente, esto es una cosa que nadie ha caído en eso, pero es una cosa curiosa. Los reos llevaban atado el palo horizontal, pero a Jesús lo tienen que desatar porque no puede con el palo horizontal en los últimos metros. Y entonces, luego, volverlo a atar era mucho más complicado que tirar de una cuerda y ponerle un clavo. Entonces, Jesús lo clavan en el palo horizontal, que es el patíbulum, y en lugar de atarlo, pues ni lo atan en las manos ni lo atan en los pies, colocan clavos y ya está. Esto no era frecuente, pero se ve clarísimamente. Luego no le rompen las piernas, que eso era lo normal. ¿Por qué se le rompían las piernas? Porque el crucificado, para respirar, tenía que estar reincorporándose en la cruz. O sea, si tú dejas a una persona colgando, se bloquea la caja torácica y entonces no puede respirar. Para poder respirar tenía que desbloquear la caja torácica y expulsar el aire. Y claro, eso le gastaba la energía, normalmente tenía que volver a la postura de asfixia, tenía que estar moviéndose en la cruz todo el tiempo. Bueno, eso también requiere, pues, un esfuerzo extra. Y pues la forma de acabar rápido era romper las piernas, porque entonces, al no poder reincorporarse, pues se asfixiaban, morían rápidamente en la postura del cuerpo colgando, morían asfixiados, ¿no? Bueno, pues no se le rompen las piernas, se le da una... ¿Por qué? Pues porque lo dice el Evangelio. O sea, lo que dice es que, viendo que ya estaba muerto, ¿cómo sabían los soldados que estaba muerto? Primero, porque tenían prácticas en hacer crucifixiones, y segundo, porque en el momento en que no estaba expulsando el aire, estaba en una postura incompatible con la respiración, pues lógicamente no había posibilidad de que estuviera vivo, ¿no? Entonces dice, ¿para qué romper las piernas? Además, si estaba colgando, no iba a caer más por el hecho de que le rompieran las piernas. Le dan una lanzada en el costado, que era una forma de asegurar que efectivamente estaba muerto, porque claro, le abrían el corazón. En la sábana se ve que sale una cantidad de líquido
que no es, o sea, tampoco es compatible con un corazón vivo, o sea, estaba muerto seguro, porque la cantidad de líquido que sale se supone que atraviesa en la aurícula derecha y ahí sale una cantidad de sangre limitada. Si hubiera sido un corazón bombeando, hubiera salido muchísima sangre. Yo recuerdo de niño unas imágenes que salieron en un telediario de un torero que le había cogido un toro y salía un chorro de sangre brutal, ¿no? O sea, que el corazón estaba bombeando, hubiera salido mucha más sangre. Por tanto, estaba muerto, eso lo sabemos, le abren la herida del costado, es la sangre que sale del corazón, que es relativamente poca, y a partir de ahí, pues lo que hacen es que lo entierran. Es decir, que la muerte de Cristo encaja perfectamente con lo que nos dicen los evangelios y no con lo que se hacía habitualmente, porque no era el proceso normal que hacían los romanos. Por ejemplo, la corona de espinas, y casi con eso voy a terminar la descripción, con la corona de espinas, pues eso no estaba previsto que lo hicieran los romanos, pero sí que es verdad que cuando a una persona le condenaban a muerte, los soldados podían hacer lo que quisieran. Jesús se había proclamado rey, que es otra de las cosas que yo no sé si es que ahora está muy de moda hablar de Jesús perro flauta y cosas así, pero Jesús, la entrada triunfal en Jerusalén es la entrada de un rey en Jerusalén, y se está reproduciendo la entrada de David en Jerusalén. O sea, Jesús entra como el hijo de David en Jerusalén. Entonces, eso es lo que es la causa política por la que acaban con Jesús. Y Pilato le dice, luego, ¿tú eres rey? Y Jesús le contesta, tú lo dices. Y luego le insiste y termina diciendo, mi reino ahora no es de este mundo. Tú dirás, lo de la hora no me suena. Sí, yo tampoco lo entiendo, porque tú lees en el griego y lees en latín y dice, mi reino ahora no es de este mundo. Pero se ha censurado, o sea, no está traducido en ningún idioma. O sea, Jesús dice que en ese momento no es su reino, no quiere decir que no lo sea en el futuro. Esto es una cosa curiosa, pero lo cierto es que eso les impacta tanto que le hacen una burla a los soldados y le ponen una corona de espinas. Incluso hay un precedente de un personaje, ahora no lo tengo de memoria, pero un personaje al que se había proclamado rey y tal, y le hicieron una burla parecida, le colocaron un cesto en la cabeza y un palo en la mano. O sea, es decir, que eso no era tan extraño, pero no se hacía nunca, porque nadie se iba proclamando rey por ahí. Y pues esto limita muchísimo las probabilidades de que fuera otra persona. O sea, muy probablemente la corona sería de un arbusto que crece en Israel, que es el Sisyphus spinacristi o Sisyphus jujuba, que es una planta que tiene unos pinchos muy grandes. Y yo, o sea, por ejemplo, Miñarro ha hecho un Cristo para Córdoba que tiene efectivamente ese tipo de espinos, y nosotros en el Centro de Sintología tenemos una réplica y es muy probablemente el tipo de espino que se utilizó. Se plantea uno, bueno, y entonces, ¿iban a ir los soldados a buscar espinos? No, pero es que hacía frío y estaban calentándose, y en el patio lo que quemaban eran arbustos, porque en Jerusalén no hay muchos árboles, ¿no? Pero arbustos sí. Entonces probablemente pues le hicieron una corona de espinas, que era lo que tenían a mano, y si no, no hubieran soldados nunca jamás se van a buscar cosas extra si no les pagan o algo así, ¿no? Es decir, se aplica la ley del mínimo esfuerzo como los alumnos. Eso es otra cosa que encaja muy bien. La Iglesia no establece que tenga que creerse en ninguna reliquia en concreto, la sábana santa ni ninguna otra. Tampoco, por ejemplo, es obligatorio creer en las apariciones marianas y cosas así, no pasa nada. Es decir, que hay una serie de verdades que están en el credo, que son las que uno tiene que creer para ser cristiano, pero fuera de ahí, pues uno puede tener absoluta libertad. Entonces, lo que dice el credo es que Jesús resucitó, pero no dice resucitó en la sábana santa de Turín, eso en absoluto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada uno puede pensar lo que quiera. La Iglesia lo que ha hecho y lo que hace es que cuando hay una reliquia que está venerada más de 200 años, se considera que tiene una veneración venerable, dijéramos, una cosa así, y se puede mantener su culto sin que sea obligatorio creer en ello. En el caso de la sábana santa, pues el primer reconocimiento que tuvo fue en 1602, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, que es cuando el Papa Julio II le concede una misa propia y una serie de oraciones y tal. Y es a partir de ese momento cuando empiezan a hacerse réplicas de la Sábana Santa, que hay muchísimas. Nosotros tenemos catalogadas unas 150 copias antiguas que ponen todas que están copiadas al original, que está en Lirey, en Chambéry o en Turín, según la fecha que se ha hecho la copia, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues libertad absoluta. Sin embargo, a partir de que
en el año 1993 muere el último rey de Italia, Humberto II, y este lega a la Santa Sede la sábana santa, pues ahora está en manos de la Iglesia Católica, que históricamente no ha estado nunca. Y entonces, en el año 1989, pues el Papa Juan Pablo II se presenta en Turín, se pone de rodillas delante de la sábana santa y entonces lee el texto más largo que se había escrito nunca hasta ese momento. Y entonces dice cuatro frases, bueno, dice muchas más cosas, pero yo tengo 4 frases que considero que son el resumen de su intervención. Primero dice, la sábana santa es el espejo del Evangelio. A lo que se está refiriendo es a que no es el Evangelio, pero refleja como en un espejo lo que el Evangelio nos dice. En segundo lugar, dice que es un reto a la inteligencia. ¿A qué se refiere? Pues que efectivamente desde el punto de vista científico la ciencia no lo ha explicado. Y eso es así. Tercer lugar, dice, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Eso es exactamente la cosa. O sea, lo que dice el Papa es que son los científicos los que nos tienen que decir si la sábana es de Cristo o no. Entonces, la Iglesia la venera, la pone al alcance de los fieles, de vez en cuando hay ostensiones, y entonces, pues, la gente puede ir y verla directamente. Pero no se obliga ni a pensar que es auténtica ni falsa. Los que están divididos son los científicos. Y la verdad es que cuando tú superas la capa de los que simplemente opinan pero no han estudiado el tema y te quedas con los científicos que sí han estudiado el tema, pues la verdad es que todos ellos están cada vez más a favor de la autenticidad. Y yo... y la última frase que he dicho 4, pero la última no la había dicho, la última frase de Juan Pablo II es que debe estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Objetivamente y sin prejuicios quiere decir sin dar opiniones y objetivamente, es decir, los prejuicios hacen que, por ejemplo, haya gente que diga, como yo no creo que Jesús existió, la sábana santa tiene que ser falsa y a mí no me vas a sacar de ahí. Bueno, pero eso es un problema tuyo, es un prejuicio tuyo, porque está claro que se puede demostrar que Jesús existió y hoy día ya no hay nadie que diga que no existió. Pues hay los prejuicios de gente que dice, no, yo como creo en todo y en la aparición de no sé qué y en la tela de no sé cuántas, pues hay gente que se pasa, ¿no? Y dice, la Iglesia tendría que pronunciarse. No, hace muy bien. O sea, lo que dice Juan Pablo II es perfecto. O sea, la Iglesia no tiene competencia. Y los que estudiamos Derecho sabemos que un juez es juez en todos los sitios, pero solo tiene competencia en su juzgado. Fuera de allí, no. Entonces, pues es lo mismo. O sea, cuando la Iglesia habla de fe y de costumbres, tiene competencia. Cuando habla de ciencia, no. Puede decir que la ciencia está chocando contra un tema ético, porque eso sí que es incumbencia, pero sobre la autenticidad de la sábana no tiene por qué decir nada. La página web que tiene más seguidores, que está, yo no sé si ahora ya estará en 4 millones o una cosa así, porque la última vez que la vi tenía 2,5 millones o más de visitantes, está hecha por un judío que no es católico, no es cristiano, no está bautizado. Y él fue el científico, él trabajaba para un laboratorio haciendo fotografía científica, ¿no? Entonces se lo llevaron los del equipo Tour para ver cuando iban a ver la sábana santa, y este era judío, y él decía que pinta un muchacho judío, ahora es un señor muy mayor, pero entonces era un muchacho, que pinta un muchacho judío estudiando una reliquia católica. Entonces el director del laboratorio de la NASA, que era el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, le dijo, tú ve, haz tu trabajo y a lo mejor Dios sabe por qué, ¿no? Y este nos contaba personalmente a un grupo, decía que él con el tiempo ha descubierto por qué. Y además decía en plan broma que yo pienso que Dios últimamente utiliza, bueno, últimamente no decía, Dios utiliza a veces a judíos para dar mensajes importantes, ¿no? Y entonces, claro, él no está bautizado y él hablaba de su trabajo sin que eso le implicara su fe. Y un día nos dijo, hasta que me di cuenta de que yo era muy orgulloso. Es decir, a mí lo que me impedía creer en que la sábana santa fuera de Jesucristo era el orgullo personal. Y ahora está absolutamente convencido de que la sábana santa es auténtica, ¿no? Y además es curioso porque se dedica a dar exposiciones a gente de todo tipo. Yo he participado con él en una reunión de musulmanes amadillas en Londres, que se reúnen todos los años, y de repente nos invitan a hablar de la sábana santa a musulmanes. Entonces yo que era católico, pero él era judío y decía, yo estoy aquí explicando a musulmanes una reliquia católica siendo judío. Pero, quiero decir,
Eso a mí me parece muy importante. Este hombre ha volcado toda su vida en relación a la síndrome y le ha implicado completamente, pero inicialmente él partía de una postura absolutamente escéptica y además le tardó muchos años en reconocer, pero es que no tiene otra explicación para que esto sea de Jesús, ¿no? Entonces, esto, él no se puede decir que sea un científico, es un fotógrafo científico, pero no científico fotógrafo, ¿no? Pero bueno, y esto es una actitud que se ha dado mucho. Por ejemplo, Yves Delage, que he citado antes, el primero que habla de que la sábana no puede ser una falsificación. Eso, él da un discurso en la Academia de Ciencias de París y se organizó un follón tan gordo que el secretario de la Academia dijo, porque él terminó diciendo, yo creo que este hombre solo puede ser Jesús. Y entonces el secretario de la Academia le dijo, este nombre que usted ha pronunciado no estará nunca en el libro de actas de la Academia. Entonces censuraron la conferencia y nunca se publicó. Pero hubo un periodista que hizo un resumen y lo publicó. Entonces sabemos más o menos lo que dijo Yves Delage, pero él decía, yo soy un científico librepensador, o sea, muy probablemente pertenecería a la masonería o casi, ¿no? Pero él lo que decía era que, pero es que tengo que reconocer la verdad, es que esto es Jesús encaja, si no es Jesús no me encaja nada. Entonces, eso también, la lógica también forma parte de la ciencia, ¿no? Entonces, gente que haya reconocido esto, sin duda. Y sin embargo encontramos muchos prejuicios en gente que cree en un Jesús que no es el de los evangelios, el gran maestro de no sé dónde, el no sé qué, las energías cósmicas y tal, eso les repatea la sábana santa. Entonces también hay un prejuicio contrario de gente que tiene unas ideas preconcebidas. Entonces yo por eso pienso que en este tema hay que ser honestos y decir la verdad y decir hasta donde sabemos, pero decir solo lo que sabemos es apasionante.